buenas noches. Bienvenidos a esta continuación de las presentaciones anteriores que hemos hecho sobre la introducción o presentación de lo que es el proyecto de Comunidad México. En esta ocasión también nos acompaña Roger Reyes para ahora en este capítulo ver un poquito de luz, ver un poco de lo que a lo que queremos llegar, a lo que nos queremos, lo que queremos proyectar, impulsar en esta iniciativa. Y entonces, en ese sentido, así como nos compartió algunas de las situaciones difíciles que vivieron en Venezuela, ahora nos va a compartir también una experiencia muy interesante, muy positiva de lo que se llevó a cabo por parte pues, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita sobre el proyecto de orquestas de Venezuela. Y pues, si gustas, empezamos como que nos compartes un poco de qué es el proyecto, qué es lo que estaban haciendo con esto en Venezuela, ¿no? Por favor, Roger. Sí. Primero, muchas gracias por la invitación. Les agradezco porque esta oportunidad uno puede recordar de tantos proyectos que dejaron muy buenas experiencias, y en este caso el sistema de orquesta. Y bueno, el sistema de orquesta como tal es una institución abierta a toda la comunidad, a toda la sociedad. eh, que siempre ha buscado un alto nivel de excelencia a nivel musical. Y siempre ha contribuido, digo siempre porque tengo que nombrar al fundador de esta institución, que es el maestro Abreu, desde los años 70, en este caso sería desde 1975, que comenzó con este proyecto para contribuir al desarrollo integral del ser humano. En este caso, él se enfocó en la juventud de Venezuela, y el proyecto se fue expandiendo por la vinculación que había entre la comunidad y el profesorado a nivel musical. Y esto fue un desarrollo, eh, digamos que progresivo, porque hubo una cooperación y una responsabilidad compartida. Okay. ¿Por qué lo digo? Porque eh, tanto el profesor enseñaba a nivel de principios y valores a los jóvenes y a los niños, pero también los padres se hacían responsables de ese desarrollo en las actividades extracurriculares. Y eso es lo que daba como fruto una motivación nueva para nuevos objetivos, nuevos alcances, nuevas metas que los niños se trazaban en cada reto que le colocaba el profesorado a nivel musical. Y parte de los valores que siempre disfruté al enseñar y al aprender, porque ahí vemos profesores de 12 años, jóvenes de 12 años, hasta personas de 50, 60 años enseñando. Oh, okay. Y siempre se enseñó un legado que daba la visión de lo que es la institución como tal. Cuando comentas que se involucraban los padres, bueno, nada más para aclarar, entiendo que este proyecto era aparte, cuando dices extracurriculares, aparte de la escuela, Sí, ¿no? claro, sí, claro. Aparte del sistema educativo tradicional que llevan los niños. Ok, y cuando hablas de que los padres se involucraban, ¿en qué sentido se involucraban ellos? Eh, en el sentido de que se le fomentaba la responsabilidad. Tenía que haber un equilibrio entre el sistema educativo tradicional y el sistema de orquesta. Es decir, eh, si el joven o el niño
no tenía un buen desempeño a nivel de sistema tradicional. El profesorado a nivel del sistema de orquesta llamaba la atención de ese niño, le instaba al esfuerzo, a que pudiera renovar esa motivación para estudiar, para tener curiosidad, para superarse en lo que no entendía, para seguir practicando en lo que tenía falencias. Y por consiguiente le decía, si no sigues una mejora o no hay optimización en tus notas a nivel del colegio, de la secundaria, del liceo, le dicen en Venezuela, eh, aún de la universidad, simplemente no puedes continuar con nosotros. O sea, eh, se le enseñaba de que tenía que haber un equilibrio en los aspectos de su vida. Y creo que es algo que actualmente la juventud tiene que recuperar, saber el equilibrio entre la recompensa, pero también la responsabilidad. Cierto, cierto. Ok, entonces los padres estaban como que al tanto de que estuviera eso, esos resultados, ¿no? Tanto en la escuela para poder seguir. Sí, Ok. exactamente, exactamente. Ahora, cuando, ¿qué es lo que te llama a ti la atención, o sea, de este proyecto que te incita a involucrarte, a formar parte de él? Y cómo es que que llegas, ¿no? A todo ese proyecto. Eh, yo estuve estudiando ingeniería de gas natural en la parte de hidrocarburos, y también me llamó mucho la atención la parte musical. Empecé a estudiar ejecución instrumental en una escuela, en un conservatorio de una de las ciudades de mi estado. Y digamos que en la música como que hallé un respiro. Ok. Eh, y eso me ayuda a conectarme con personas de muy grande corazón, de hermosa alma, pues eh, al punto que llegué a la Casa de la Cultura de mi ciudad. Volví a la Casa de la Cultura porque recuerdo que siendo joven pude tomar clases de guitarra en esa misma institución, pero vuelvo a la Casa de la Cultura ya no como un alumno, sino como un profesor motivado por muchas amistades, eh, muchos, muchos proyectos que me incentivaron a ayudar a los jóvenes de mi ciudad. Y esa, es ahí, o sea, eso, estudiaste, tú entiendo entonces, en lo que estudiaste ya formaba parte del sistema de orquestas o era aparte. No, eso fue después, donde se incluyó el sitio, el sitio de la Casa de la Cultura, se incluyó el sistema de orquesta. Ok, y es ahí donde te involucras. Sí, exacto. Ok, ¿y qué fue lo que te llamó la atención del sistema de orquestas como, como para ser parte del... Primero, eh, el recordar lo que es de uno como ciudadano en cierta región, recordar la música, recordar la cultura, recordar los principios. Y también el enseñar. El enseñar es una de las cosas que más me apasiona, y creo que es algo que todo ser humano debería de intentar, que cuando enseñamos aprendemos dos veces. Eh, También el hecho de que a medida que fui compartiendo en ciertos momentos de participación, sean conciertos o algún repertorio que se tenía que enseñar o ensayar, eh, veía que no había distinción de clases.
los niños, uno ya conocía quienes tenían un poco más de recursos que otros Mm. y no se veía que, bueno, no sé, en mi instrumento está viejo y el otro llegaba, bueno, este es mi instrumento nuevo, no, o sea, no, simplemente vamos a compartir, vamos a tocar, vamos a pasar un buen momento. Y yo creo que era como un escape también. Ok. ¿Cuál era de cuando tú iniciaste a participar, había algún tipo de objetivo? Te decían, ¿sabes qué? Este proyecto queremos alcanzar esto, vamos a hacer tal lugar. ¿Ya tenían ustedes como que un enfoque hacia dónde ir con ese proyecto o era enseñar música como tal? No, sí, sí, sí hay sí había un enfoque. De hecho, cada presentación que se hacía era con el motivo de llevar cierta luz a un sector. Si había algunos niños que estaban en malos caminos, pues a través de la música podían corregir eso. Mm. Si eran de bajos recursos, eso le daba como que una forma de educarse, no solamente, digamos, a nivel técnico, sino a nivel del alma, a nivel espiritual. Eh, y creo que siempre fue como una estrategia el sacar a los niños o a la juventud de caminos que no iban para bien. Ok, y en ese sentido, em, ¿qué, eh, ¿qué impacto social, qué cosas veías tú que se lograba en el actuar con los niños, los jóvenes? ¿Qué veías tú que decías, oye, esto está ayudando en ese sentido, ¿no? Esto es resultado de lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que la huella que dejó el sistema, o aún sigue dejando esa huella. Ujú. eh, Creo que ha sido el intercambio y la cooperación, o sea, el cultivo de valores en los niños, que ellos puedan cambiar su manera de pensar y, y no solo ver las cosas de forma individual, sino que, bueno, estoy con un colectivo, ¿sí? Si, si el niño era muy bueno en su instrumento, Ujú. eh, nosotros le enseñábamos que te escuchas mejor si alguien te está acompañando. Ok. Entonces, ese principio de trabajar en equipo, de tener valores eh, a nivel de comunidad, pues eso cambiaba la mentalidad del niño completamente. Sí, o sea, de actuar, de compartir, ¿no? Como dices tú, de Sí, trabajar en equipo, eso, muy, muy, muy interesante. Ahora, entiendo que de alguna manera, o sea, llega a funcionar muy bien de todo lo que es el sistema, pero de alguna manera llega no sé si a perder el sentido o la eficacia o la efectividad, algo así fue lo que pasó en el sistema, ¿no? sí, a pesar de que el sistema de orquestas continúa con la misma, digamos, esencia, Ujú. porque aún la comunidad y el profesorado continúa en unión. Digamos que la parte gerencial o administrativa de cuando se mete un tercero, en este caso sería el gobierno, pues empiezan a suceder cosas que, que causan cierto desbalance. Podría decir que la calidad de la educación por tantos profesores que se han ido del país, eh, podría decir que a nivel de presupuestos de instrumentos,
Eh, Creo que hay un déficit por causa de la situación que está pasando en el país, en la economía. Ujú. Podría nombrar proyectos que, bueno, si se empieza con un cuarteto, se empieza con una banda y ya tienen cierto repertorio, ciertos lugares donde se van a hacer conciertos y demás, pues simplemente se cancelan esos proyectos, eh, porque se empieza a distorsionar la administración. Eh, pero creo que la parte fundamental es tener presente de que desde el inicio fue la comunidad, los padres, el niño, el joven y el profesorado. O sea, siempre fue esa visión y se desequilibró cuando empezó a meter la mano esa parte gerencial administrativa del gobierno. Ok, ¿cómo funcionaba antes? O sea, antes de eso, ¿cómo era que funcionaba el sistema entonces? O sea, si no había participación de gobierno. Eh, Entre lo que era la visión del maestro Abreu, él comenzó con varios jóvenes, organizó con su equipo de trabajo y se llevaba al área privada, se llevaba a empresarios para buscar cierto presupuesto y se organizaba de tal forma de que ya teniendo la organización con los empresarios, se podía llevar una planificación al gobierno para ciertos lugares, ¿sí? Pero la parte de gerencial administrativa no se metía el gobierno como tal. Ok. Era simplemente eh, el brindar el lugar donde los niños se iban a presentar, donde iban a ver los conciertos, donde se iban a dar las enseñanzas. Pero ya al tomar la administración a nivel de presupuesto y demás, pues yo creo que ya empezó a distorsionarse todo. Ok, entonces entiendo que en un inicio la parte de gobierno facilitaba lo que Sí, estaban desarrollando, digamos, como ciudadanos, o sea, el maestro, y todos ustedes y quienes aportaban, ¿no? Presupuesto para eso. Y entonces en un momento fue cuando ya se intervino en la administración, es ahí cuando se rompe digamos, el crecimiento sí, o la sí, optimización. empieza a haber un declive y, y claro, es comprensible también por lo que ha pasado en la economía del país, ¿no? Eh, Creo que a nivel de ejemplo, un niño que vive a 2 kilómetros o a 5 kilómetros de donde se va a impartir la clase, pues simplemente no va porque no hay transporte, no va porque no tiene cuerdas para su instrumento, porque está demasiado caro, no tiene los utensilios para tener las partituras, el presupuesto para imprimir las partituras, porque es demasiado alto. Pero dice, ah, Roger, pero es simplemente un papel que va a imprimir. Sí, pero no hay siquiera eso. Entonces empieza a haber ese declive por todo. Es como cuando empujamos una de las fichas a nivel de dominó y ahí se va. Entonces se ve ese efecto secundario, ese efecto colateral que ha afectado a la comunidad a nivel nacional. Y por consiguiente el proyecto también. Ok. Y entonces entiendo que la parte de la iniciativa privada, los privados que aportaban, ¿siguió viendo ese apoyo o ya no hubo o qué pasó con eso? Fue menguando, fue menguando porque, eh, como mencioné, habían profesores que dirigían la, la planificación y
al saber de que esos profesores empezaron a ir del país, simplemente fueron menguando los proyectos, fueron menguando el presupuesto, fue menguando el presupuesto, ya no habían instalaciones, eh, se dificultó, no se ha detenido, Ok, no se ha detenido porque el sistema de orquesta sigue en pie, pero sí ha menguado bastante, sí ha menguado. ok. Entonces, digamos que, ok, sigue funcionando, sigue trabajando. ¿Qué, qué fueron, o sea, cuáles fueron las cosas que tú dices, oye, esto me gustó, o sea, esto me da mucho gusto haber sido parte de esto, o sea, cuáles son, qué recuerdos tienes, o sea, que realmente te lleguen de esa participación en el sistema de orquestas? Eh, Me hace memoria, siempre lo recuerdo, el maestro Américo Velarde, es patrimonio a nivel regional como instructor, como maestro de música. Y creo que la amistad con él y con todos los que de una u otra manera fuimos parte de esa generación, nos impactó a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel profesional. Y, y yo creo que el recordar uno de los homenajes que le hicimos, el último antes de salir del país, eh, recordar la canción Venezuela, recordar Alma Llanera, tocando más de 60 niños y más de 20 profesores tocando eso, yo creo que es una de las cosas más hermosas que puedo recordar. Genial, genial. Entonces, digo, lo que queríamos finalmente compartir contigo es también ver esa parte, ¿no? De que, digo, a pesar de que hubo esa situación en Venezuela, también se estaban haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes de parte pues de la sociedad, en general, eh, digo, por lo que leo en la página del sistema de orquestas, por lo que nos cuentas, esa participación de sociedad, bueno, iniciativa privada que al final de cuentas es parte de la sociedad, y esa facilitación del gobierno fue, digamos, que el momento en que mejor resultados, mejor aprovechamiento hubo en todos los sentidos del proyecto, Sí, ¿cierto? exacto. Sí, exacto. Y bueno, queríamos hablar de eso porque finalmente para aterrizar de alguna manera lo que buscamos o lo que queremos impulsar, o lo que queremos darle también como un foro para dar a conocer, es ese tipo de situaciones, ¿no? En donde vemos que cuando la ciudadanía se organiza y participa, y el gobierno está facilitando esa participación, es cuando se pueden conseguir y lograr cosas muy interesantes pues, para la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que el ejemplo, la ideología que se ha levantado con el sistema de orquestas, como lo he mencionado en otras ocasiones, se puede aplicar para todo. Eh, el tener los principios, los valores, el tener los profesionistas, la parte técnica y hallar esa cooperación, esa responsabilidad compartida. Yo creo que al aplicarlo en cualquier área va a tener éxito, va a tener éxito. El tener equipos multidisciplinarios eh, con una visión, con metas específicas, se logran grandes cosas. Excelente. Muchas gracias, Roger. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo un poquito nada más para Claro. este,
enriquecer un poquito y satisfacer un poquito mi curiosidad. Excelente, muy bien. Quería preguntarte, Roger, ¿qué era lo que tú enseñabas? Yo enseñaba guitarra clásica, Ok, eh, guitarra flamenca también, y se estaba levantando un proyecto que se llama rock sinfónico. También enseñaba órale. guitarra eléctrica y bajo y todo eso. Pero digo, se estaba levantando porque esa fue una de las situaciones que sucedió. Queríamos, ya estaba el proyecto planificado, los músicos, el repertorio y demás, y eso fue menguando, menguando, menguando. Pudimos hacer ciertas presentaciones, pero no llegó a, a lo que habíamos deseado. Mira qué interesante. ¿Cuántos alumnos llegaste a tener tú en lo personal, Roger? Yo creo que yo le llegué a dar clases a más de 100 alumnos. Qué interesante. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Dependiendo, porque a veces era, si se iba a dirigir la orquesta, pues uno tenía que enseñar eh, dependiendo del instrumento o dependiendo del repertorio que se iba a hacer. A veces era simplemente la orquesta de guitarras nada más. Ujú. Eh, a veces sí se iba a impartir alguna enseñanza de armonía, pero hablando en términos generales de todos los grupos, como hacen alumnos. ¿Cuántas unidades llegaron a ser dentro del sistema de orquestas? ¿Cuántas orquestas o cómo las definían de alguna manera? Nada más para tratar de Es, entender el alcance sí, del sistema. esa era una de las cosas como más interesantes. Cada región tenía su núcleo. Entonces, Ok. ejemplo, núcleo Mene Grande, núcleo Ciudad Ojeda, núcleo eh, Cabimas, núcleo Balmores Rodríguez. O sea, se había distribuido por núcleos. Un núcleo podría tener un aproximado de 100 a 300 niños. Estoy hablando Wow, sí. solamente de los niños. Habían jóvenes también, habían personas mayores de edad que querían aprender música y querían ser parte de no solamente del sistema de orquesta, sino también de los coros juveniles. Ok. Y, y se hacían diferentes repertorios dependiendo de lo que la persona elegía. Excelente. Qué interesante. ¿Cuál consideras tú que era el núcleo básico de organización que les permitía tener esa convocatoria tan grande? Pues hablar de 300 niños es que hubo un trabajo formidable detrás de todo eso. Sí. Lo primero es que al niño se le enseña a cantar. Es el primer paso para ir desarrollando digamos, el oído musical. Se le enseña un instrumento folclórico, cultural como el cuatro, y ya de ahí va avanzando. O sea, tenemos diferentes niveles con respecto a lo que es la lectura musical, con respecto a lo que es el dictado rítmico, con respecto ¿Solfeo? a las ¿Les enseñaban solfeo? técnicas, solfeo, Ajá. armonía funcional. Y ya al tener esas bases, entonces se le empezaba a enseñar técnica de acuerdo a su instrumento. Qué interesante. En, ¿Cómo llegaste tú en lo personal? Me refiero yo a la experiencia de Roger. ¿Alguien te invitó? ¿Lo escuchaste en la radio? No, ¿Un amigo te invitó? ¿Cómo es, estuvo? yo estaba dando clases en una academia aparte, eh,
Y varios de los músicos de mi ciudad me decían, pero ¿por qué no vas al sistema? ¿Por qué no vas a la Casa de la Cultura? Eh, Llegó un momento en que pude ir y hablé con el director en aquel momento. Eh, Su nombre es Asaf Laguna, una excelente persona, un excelente músico. Eh, Él ya ¿Y qué sabía, te porque dijo? él ya ¿Cómo te sabía, convenció? él ya sabía eh, que yo tenía esa experiencia en el instrumento porque en otros proyectos ya habíamos formado bandas y demás. Ok, Y, y me empezó a mostrar todos los proyectos que se podían lograr. Me empezó a interesar, como estaba inclinado a la parte de guitarra eléctrica, me empezó a interesar más la clásica y empecé a ver los profesores de otras ciudades con respecto a la guitarra flamenca y la guitarra clásica y fue como que yo tengo que estar ahí. qué interesante. Muy bien. ¿Cuáles son tus momentos más satisfactorios de esa experiencia que tuviste, Roger? ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué, Eh, qué puedes decir que valió la pena dedicarle tiempo y esfuerzo? Dado que me sí, imagino que no era un trabajo remunerado, ¿no? sí, era remunerado, pero ya sabemos la situación que sucedió en Venezuela. Eh, lo más satisfactorio fue ver profesores de reconocimiento nacional que llegaran al núcleo y empezaran a diagnosticar y hacerles pruebas a mis alumnos. Y Ujú, me qué interesante. preguntaran, ¿de dónde sacaste vos ese nivel? Si vos no habéis recibido clase con nosotros. Entonces, Qué entonces bien, eh, podía nombrar uno de los mejores cuatristas. Bueno, él es multidisciplinario, toca muchos instrumentos, toca más de 10 instrumentos, se llama Mainet Espina. Si tenemos la oportunidad, pues más adelante podría dejar los perfiles de estas personas porque son excelentes profesionales en sus áreas. qué interesante. Muy bien. Gracias por compartirnos esto, Roger, que ha sido muy interesante y nos ilustra mucho cómo el esfuerzo de una comunidad puede lograr grandes cosas. Yo creo mucho en el esfuerzo de equipo y en la sinergia que se puede lograr cuando un grupo de gente bien intencionada con un propósito puede en un momento dado emprender grandes acciones este, con la suma de voluntades de mucha gente. Yo soy fiel creyente de eso. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, Gracias por la invitación. no, muchas gracias por acompañarnos, compartir esta experiencia, que como bien dice Chuy, es como eh, ver posibilidades, ¿no? Ver posibilidades de lo que se puede lograr, lo que se puede alcanzar trabajando en equipo, y es esa parte, ¿no? Que queremos también presentar. Es decir, pues se inicia esta iniciativa, este proyecto a partir de alguna situación que no es muy del todo satisfactoria, pero lo que queremos es enfocar y ver hacia lo que se puede construir, ¿no? Y que parta como bien decía Chuy, del trabajo en equipo, y de la contribución que estamos haciendo. Entonces, agradecerte mucho por esta participación. Y quiero aprovechar también para comentar que, bueno, tú eres venezolano, tú estás viviendo en Cali, eh, pero quiero hacerte una pregunta que no habíamos platicado sobre ella, pero es Ok. esta iniciativa que que nos ha unido aquí,
es algo que estamos empezando a desarrollar en México. Sin embargo, Ok. nos estás apoyando con esto. De alguna manera también vaya, nos va a estar apoyando con otras actividades que vas a estar haciendo. Pero preguntarte, o sea, porque es algo que en algunas ocasiones eh, es para tomarse en cuenta, ¿no? O sea, tú estando a la distancia, ¿qué es lo que te llama o qué es lo que te llamó la atención o te llama la atención de lo que hemos estado compartiendo y la idea que tenemos para desarrollar aquí, como para que estés aportando y estés apoyándonos con esta iniciativa? Em, Creo que lo principal, eh, recuerdo una de las conversaciones que habíamos tenido en que me convenciste de dirigir emociones no muy buenas con respecto a todo lo que sucedió en Venezuela Mm, y enfocarlas en un buen objetivo. ok. Eh, yo creo que lo que está pasando a nivel del continente, porque no es solamente Venezuela, Mm, es algo que nos concierne a todos y no se trata de nacionalismo, sino ya ha ido aún más allá. Entonces, eh, si yo puedo colaborar con mis habilidades y con mi experiencia a hermanos de otras naciones, pues lo voy a hacer. No hay ningún interés de por medio, simplemente es el colaborar. sí. Y bueno, también aprovecho para reconocerte porque nos vas a apoyar también en parte de temas de marketing, tecnología. Y es algo que tanto tú como tu esposa están impulsando un proyecto también para desarrollarlo inicialmente en Venezuela Sí, con toda la gente de tu país. Y eso también lo quiero mencionar porque también es algo digno de reconocerse, que yo creo que también es parte de esa dinámica que estuviste viviendo en el sistema de orquesta, ¿no? O sea, cómo se contribuye, cómo se aporta. sí, Y exacto. en ese sentido también, pues quería mencionar para que sea, vaya, que sepamos que esa idea de colaborar es algo muy interesante y que puede surgir de estos mismos proyectos, ¿no? Para impulsar y hacer otras cosas más adelante. Sí, son los mismos principios. Simplemente hay que ejecutarlo. Ok. Chuy, no sé si tengas una última palabra para concluir. Sí, realmente me conmueve mucho la disposición de Roger. Te lo agradezco mucho, Roger. Y creo que esta idea que nos convoca es en el espíritu más, ¿cómo le podríamos llamar? Más alto de lo que es la esencia como seres humanos que tenemos, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pues contribuir a la sociedad, este, de alguna manera dejar un legado y de manera desinteresada contribuir con el prójimo, ¿no? Yo creo que eso, yo soy un convencido de que entre más das, más recibes. Y como tú Así bien es, decías, entre más enseñas, más aprendes. exactamente. Tratando de redondear esta idea que tenemos. Así es, así es. Muy bien. Ok, pues muchas gracias por el tiempo, por la participación, por acompañarnos y pues bueno, seguimos trabajando, desarrollando esta iniciativa. Muchas gracias, Roger. Claro que sí. Gracias. Un Que esté muy abrazo, bien. Roger. Que esté muy bien. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.